Y si la diferencia entre tu condena y tu redención dependiera de cómo lloras después de fallar. Y si te dijera que la clave que puede transformar tu peor error en una plataforma de restauración ya está en tus manos, pero aún no la has usado. Y si te dijera que lo que separó a Judas de Pedro no fue el tamaño de la traición, sino la profundidad del arrepentimiento. Y si te dijera que muchas veces tú mismo te has condenado como Judas, sin darte cuenta de que Jesús te estaba esperando con los brazos abiertos, como hizo con Pedro. Hoy Dios quiere abrir tus ojos espirituales para que comprendas una verdad poderosa que puede cambiar no solo tu perspectiva, sino también tu destino eterno. Este no será un video más. Será una revelación divina sobre un misterio que muchos creyentes jamás han comprendido del todo. ¿Por qué uno se perdió y el otro fue restaurado? Verás, ambos caminaron con Jesús, ambos escucharon sus enseñanzas, ambos fueron escogidos, ambos le fallaron, pero solo uno regresó. Este mensaje no es para quien nunca ha fallado, no es para quien vive sin errores. Este mensaje es para, que sientes vergüenza, culpa, frustración. Es para ti, que crees que lo arruinaste todo, pero en lo más profundo de tu alma todavía anhelas una segunda oportunidad. Es para ti que lloras en silencio, pero todavía sueñas con que Jesús te mire a los ojos y te diga: te perdono, te espero, te amo. Hoy, el cielo quiere revelarte la diferencia espiritual y profética entre Judas y Pedro, y cómo esa diferencia puede ser la respuesta que has estado buscando en medio de tu dolor. Hay una clave oculta en sus historias, una puerta de gracia que Dios abrirá ante tus ojos si decides quedarte hasta el final de este estudio. Prepárate, porque en los próximos minutos descubrirás cosas que tal vez nunca te enseñaron en la iglesia, pero que están escondidas en la palabra de Dios, esperando que alguien las revele con unción, amor y propósito. En este viaje espiritual, vamos a desentrañar el camino de la traición, del llanto, del arrepentimiento y del perdón. Vamos a descubrir cómo Jesús no abandonó a Pedro, y tampoco te ha abandonado a ti. Pero antes de comenzar, tengo que decirte algo que el cielo me urgió a revelarte hoy. Estás frente a una elección espiritual. Hoy hay dos caminos delante de ti. Uno de ellos es el camino del compromiso, la fe y la decisión. Si te suscribes ahora a este canal, si decides formar parte de esta comunidad de fe, algo poderoso va a activarse en tu vida. No es solo un botón, es un acto profético. Al hacerlo, estarás abriendo una puerta para que Dios libere sobre ti algo que has estado esperando hace mucho tiempo. Pero si decides ignorar este llamado, si cierras este video o te vas sin comprometerte, no puedo garantizar lo que pasará, porque el mismo espíritu de condenación que se llevó a Judas sigue rondando corazones que se alejan de la gracia, y algo muy malo puede tocar tu vida si rechazas la voz de Dios en este momento. No estoy diciendo esto para manipularte. Te lo digo porque lo he visto, lo he sentido en oración, y sé que Dios está marcando este video como un punto de quiebre en tu historia. Haz lo correcto. Suscríbete ahora mismo, comenta con fe y abre tu corazón. Escribe ahora mismo en los comentarios: aunque fallé, Él me espera. Esa frase es una declaración espiritual. Es una confesión de fe, es una semilla que estás sembrando en tu corazón y que Dios usará para restaurarte desde dentro. Dale me gusta a este video ahora, porque al hacerlo estarás ayudando a que esta palabra llegue a más personas que están a punto de rendirse. Y tú puedes ser la razón por la cual alguien hoy decida no quitarse la vida, no abandonar su fe, no soltar la mano de Jesús.
Cada vez que tú interactúas con este canal, estás sembrando esperanza en el desierto de alguien más. ¿Sabías que muchos de nuestros seguidores no tienen una iglesia cerca? Este canal es su consuelo, su comunidad, su altar de fe. Por eso, te animo a suscribirte ahora mismo y activar la campanita. No por nosotros, sino por ti, para que nunca falte una palabra del cielo en los días oscuros. Y como acto de unidad espiritual, escribe con nosotros al inicio de cada video, paz en Cristo. Esa será nuestra contraseña espiritual, nuestro sello de comunión, nuestra declaración profética. Quien comenta eso está diciendo, estoy aquí, no estoy solo. Soy parte de esta comunidad que ora, llora, ríe y cree junto a mí. Y escucha bien. La penúltima enseñanza de este video podría contener la clave que necesitas para desbloquear una bendición que has estado esperando hace años. No te vayas antes de llegar ahí. Ahora sí. Vamos a comenzar este viaje. Profundo, bíblico y restaurador. Dios te va a mostrar la diferencia entre Judas y Pedro, y lo que eso significa para tu alma, para tu historia y para tu futuro. El beso que selló su condena. Hay momentos en la vida que parecen pequeños, pero son eternamente significativos. Un gesto, una palabra, un silencio, un beso. Sí, un beso. Fue con un beso que Judas entregó a Jesús. Y en ese simple acto quedó sellado un pacto con las tinieblas, un pacto que no comenzó en Getsemaní, sino mucho antes, en lo más íntimo de su corazón. Cuando leemos Mateo 26, 47, 50, nos encontramos con una escena que eriza la piel. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, «Salve, maestro». Jesús le besó, y Jesús le dijo, «Amigo, ¿a qué vienes?». Qué palabra tan desconcertante. Jesús llama amigo a quien lo está entregando. Y aquí comienza la gran diferencia entre Judas y Pedro. Jesús todavía veía posibilidad de redención en él, pero Judas ya no se veía digno de ser perdonado. El beso de Judas representa a miles de creyentes que, con gestos aparentemente afectivos, esconden decisiones espirituales peligrosas. Personas que asisten a la iglesia, levantan las manos, oran, cantan, pero en su interior han hecho acuerdos con la oscuridad, con el ego, con el dinero, con la ambición, con la crítica, con la autocompasión, con el pecado no confesado. Y cuando el corazón ya está lejos de Cristo, hasta los actos más religiosos se transforman en traiciones disfrazadas. Pero observa algo profundamente revelador. Jesús no lo rechazó, no lo insultó, no se defendió, lo llamó amigo. Porque incluso en el acto de la traición, Jesús estaba mostrando que su amor no depende de lo que hacemos, sino de quién Él es. ¿Y qué hizo Judas después de entregar a Jesús? Sintió remordimiento. Pero no es lo mismo remordimiento que arrepentimiento. El remordimiento te hace llorar por las consecuencias. El arrepentimiento te hace volver a los brazos del Padre. Aquí está la primera gran lección para tu vida. No basta con sentirse mal por lo que hiciste. Tienes que decidir volver a Jesús. Muchos hoy lloran en silencio, con el alma destrozada por lo que hicieron en el pasado. Tal vez tú también lo haces, pero si no usas ese dolor como una escalera para volver a los pies del Salvador, entonces tu llanto se parecerá más al de Judas que al de Pedro. El beso de Judas fue el punto final de su camino, porque él mismo decidió que no merecía volver. Él mismo se sentenció, él mismo se ahorcó. No, Jesús, escucha esto con el corazón abierto. Dios no te ha desechado. Pero si tú te das por perdido, estarás repitiendo el error de Judas, ese. Beso nos enseña que no se puede caminar con Jesús sin caminar hacia Él. No basta con estar cerca, hay que estar rendido. ¿Cuántas veces lo besamos con nuestros labios y lo traicionamos con nuestras decisiones?
¿Cuántas veces decimos Señor, pero vendemos su presencia por 30 piezas de conveniencia, de orgullo, de placer momentáneo? Hoy el Espíritu Santo te pregunta como Jesús a Judas: amigo, ¿a qué vienes? ¿Vienes solo a cumplir un ritual? ¿A consumir otro video? ¿A seguir tu vida igual? ¿O vienes buscando redención, perdón, restauración? Porque si hoy vienes con sinceridad, el beso que antes significaba traición puede convertirse en reconciliación. El llanto de Pedro que abrió las puertas de la restauración mientras Judas se ahogaba en la culpa. Pedro se ahogaba en lágrimas, y esas lágrimas no eran de desesperación vacía, eran llantos con dirección. Sí, el alma de Pedro se rompió en 1000 pedazos cuando el gallo cantó. Pero ese canto no fue el anuncio de su final, fue el anuncio de un nuevo comienzo. Vamos a Mateo 26:75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¡Oh, qué escena! Tan humana. Pedro, el apasionado, el que prometió estar con Jesús hasta la muerte, negó 3 veces conocerlo, y no lo hizo por maldad, sino por miedo. Un miedo que lo hizo retroceder, traicionar, mentir, ocultarse. Pero escúchame bien, alma herida, Dios no rechaza al que cae por miedo, solo al que no se levanta por orgullo. Pedro falló, sí, pero no huyó de la verdad, no se escondió en la religiosidad ni se colgó de la culpa. Él salió y lloró amargamente. Lloró con el alma. Ese tipo de llanto tiene un nombre en el cielo: arrepentimiento genuino, y ese tipo de lágrimas no son ignoradas por Dios. Cada lágrima fue recogida como una ofrenda. Cada suspiro quebrado de Pedro fue una oración muda que subía como incienso al trono. Y aquí hay un detalle que muchos pasan por alto. Jesús, después de resucitar, mencionó a Pedro específicamente. En Marcos 16:7, el ángel dijo a las mujeres en el sepulcro: id, decid a sus discípulos, y a Pedro, sí, y a Pedro, como si el cielo gritara: él aún tiene propósito, él aún es parte del plan, él aún es mi hijo. Porque Jesús sabía que Pedro estaba destruido por dentro, creyendo que todo estaba perdido, pero no estaba perdido, estaba siendo preparado. Porque el que llora con arrepentimiento hoy puede predicar con fuego mañana. Y así fue. El mismo Pedro que lloró en la oscuridad fue el que predicó con poder en Pentecostés. El mismo que negó fue el que anunció. El que huyó fue el que regresó. El que se escondió fue el que se levantó. Eso es lo que Dios puede hacer. Cuando las lágrimas son verdaderas, tú también has fallado. Tú también has negado al Señor con tus actos, con tu silencio, con tus excusas. Pero si hoy decides llorar con el alma, si hoy decides abrir tu corazón, Jesús te está mencionando por nombre. Como el ángel dijo, dile también a Pedro: hoy el Espíritu Santo te dice, díselo también a tu nombre, que Él ha resucitado y que viene por ti. El gallo ha cantado, pero no para señalarte, sino para despertarte. Despierta, Pedro, levántate, hija amada, llora si tienes que llorar, pero no te quedes en el suelo, porque lo que viene después de ese llanto es gloria, es restauración, es fuego, es misión. ¿Estás lista para seguir profundizando? Cuando el peso de la culpa te lleva a la cuerda, o a los pies de Cristo después de que Judas traicionó a Jesús y vio que había sido condenado, la Biblia dice que devolvió las monedas y se ahorcó. Lo leemos en Mateo 27:3-5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, y saliendo fue y se ahorcó. ¡Qué fuerte, qué profundo y desgarrador! Pero aquí hay algo que pocos enseñan. Judas no fue directamente al infierno,
Primero fue a los sacerdotes. Él trató de arreglar su error con los hombres, no con Dios. Fue a los líderes religiosos, buscó una solución humana, pero lo que necesitaba era ir a los pies de Jesús. Y cuando esos líderes fríos y legalistas le dijeron, ¿a nosotros qué? ¡Allá tú! El silencio de los hombres lo empujó al vacío. Y aquí va una verdad que estremecerá tu alma. Judas no fue destruido por su traición, sino por su decisión de no buscar al Salvador. No soportó el peso de la culpa. No creyó que hubiera misericordia para él. Y cuando el enemigo logró convencerlo de que no había vuelta atrás, entonces la soga se convirtió en su escape. Pero no era un escape, era una trampa. El enemigo le mostró la cuerda como solución, cuando lo que Dios quería era que él se rindiera con lágrimas. Amado, amada del Señor, ¿cuántas veces tú también has sentido ese peso? ¿Cuántas veces te has sentido inútil, incapaz, culpable, sucio, vacío? ¿Cuántas veces el enemigo ha susurrado a tu oído, Dios ya no te quiere, mejor desaparece? Miente, siempre miente, porque el Dios que perdonó a David, a Moisés, a Pedro, a la mujer adúltera, también puede perdonarte a ti, pero necesitas hacer lo contrario a Judas. Él se ahorcó de una cuerda. Tú necesitas colgarte del borde del manto de Jesús. Agarra ese manto hoy. Grita desde tu alma. Aunque sea con una fe débil, con una oración temblorosa, pero no sueltes el manto. Hay una cuerda que lleva a la muerte. Y hay una cuerda de gracia que Dios extiende desde el cielo para sacarte del pozo. Aquí hay algo más profundo aún. El nombre Judas significa alabado. Sí, el que entregó a Jesús se llamaba alabanza. Esto nos muestra que hasta los que parecen espirituales, los que tienen buenos nombres, los que tienen una historia de caminar con Dios, pueden perderse si se alejan del arrepentimiento verdadero. Y es por eso que hoy el Espíritu te está hablando con urgencia. No te ahorques en tu pasado. No te pierdas en el juicio de los hombres. Corre al trono de la gracia. Corre al Dios que aún te llama amigo. Corre al Cristo que murió también por ti. Si llegaste hasta aquí, estás demostrando que hay algo poderoso dentro de ti, pero aún hay más. La fogata del perdón, el encuentro que sanó a Pedro Jesús, ya había resucitado. La cruz ya había sido vencida, la tumba estaba vacía. Pero el alma de Pedro seguía rota. ¿Te das cuenta? Puedes ver milagros, puedes presenciar resurrección, puedes estar rodeado de gloria, pero si tu corazón sigue atado a la culpa, no disfrutarás nada de eso. Y por eso Jesús resucitado fue a buscar personalmente a Pedro. Juan 21:9 nos da una de las escenas más conmovedoras del Evangelio. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús estaba allí, esperándolo con desayuno y perdón, y no fue casualidad, porque la última vez que Pedro negó a Jesús fue cerca de una fogata, y ahora el Maestro lo encuentra de nuevo en una fogata, pero esta vez no para que niegue, sino para que sea restaurado. ¡Qué ternura, qué misericordia, qué amor tan personal! Jesús no mandó un ángel, no envió a otro discípulo. Él mismo se apareció y cocinó para Pedro, porque cuando Dios quiere restaurarte, no delega. Él mismo baja al polvo, al trauma, a la vergüenza, y te dice, ven, siéntate conmigo. Vamos a hablar de lo que te duele. En esa escena, Jesús no gritó, no acusó, solo hizo 3 preguntas, las mismas veces que Pedro lo negó. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Y con cada respuesta, Pedro se iba liberando. Era como si con cada sí, Señor, tú, ¿no sabes que te amo? Una cadena invisible se rompiera, una herida se cerrara, una sombra se disipara. Jesús no necesitaba oír esas respuestas para saber la verdad.
Pedro necesitaba decirlas para perdonarse a sí mismo. Y después de la tercera vez vino la gran comisión: apacienta mis ovejas. Sí, el que negó ahora debía pastorear, el que falló ahora debía guiar, porque el cielo no cancela a los caídos. El cielo los convierte en columnas. Escucha esto: Jesús no te llama según tu fracaso, te llama según tu futuro en Él. Y aquí viene una verdad que estremecerá tu espíritu. La restauración de Pedro no ocurrió cuando lloró. Ocurrió cuando Jesús lo miró con amor y lo reencontró con ternura. Llorar es el comienzo, pero sentarte con Jesús es el punto de inflexión. Hoy, Él también ha preparado una fogata para ti. Te está esperando en la orilla de tu culpa, con pan, con fuego, con palabra fresca. Te animas a sentarte con Él. Te atreves a responderle con un «Sí, Señor, tú sabes que te amo, aunque todavía estés roto. Hazlo. Hazlo hoy, y descubrirás que el fuego que antes te quemaba, ahora te calienta, que la mirada que antes evitabas, ahora te sana, que el maestro que pensaste que te había dejado, está cocinando tu próxima oportunidad. Del polvo de la derrota a la prédica del Pentecostés, muchos piensan que cuando fallan, su historia termina. Pero Dios ve los fracasos como el borrador de un nuevo capítulo. Y eso es exactamente lo que hizo con Pedro. Después de la fogata, después del perdón, después del apacienta mis ovejas, Pedro no volvió a ser el mismo. El Pedro temeroso, impulsivo, negador, se transformó en un león de fuego, listo para proclamar la verdad delante de multitudes. Llegamos a Hechos 2:14, cuando ocurre algo que nadie esperaba. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló. Sí, ese Pedro, el que negó, el que lloró, el que se escondió, ahora se pone de pie con la frente en alto y con el fuego del Espíritu ardiendo en su interior, y predica. Y no predica cualquier sermón, predica el primer mensaje de la iglesia naciente. Y 3,000 almas son salvas ese día. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Dios usó la voz que una vez negó a Jesús para ahora anunciar su gloria. Porque así es nuestro Dios. Redime, transforma, unge, envía. Pedro no se quedó estancado en su dolor. Pedro no se definió por su pasado. Pedro no se paralizó por su vergüenza. Pedro creyó en el fuego del perdón. Y ese fuego lo hizo hablar. Esto es lo que el cielo quiere decirte hoy. Tu caída no es el final, es el principio del fuego, porque Dios no busca personas perfectas, busca personas restauradas, personas que hayan tocado fondo y aún así levanten la mano, personas que sepan lo que es fallar y lo que es volver. Ese Pedro que se paró en el Pentecostés no era un ángel, era un hombre que había sido quebrado, pero también moldeado. Y ahora te pregunto a ti, ¿estás dispuesto a pararte como Pedro? ¿Estás listo para que el Espíritu Santo use tu voz? Esa misma voz que antes maldijo, gritó, negó, pero que hoy puede sanar, anunciar, predicar. Es tiempo. Levántate del polvo, recibe el fuego y habla. La restauración no es completa hasta que hablas lo que el fuego te enseñó, y lo que antes fue trauma, ahora será testimonio. El mismo Pedro, que fue avergonzado en una plaza, fue exaltado en una predicación. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando para alzarte? Jesús ya te miró, el fuego ya fue encendido, las palabras ya están en tu espíritu. Solo falta que te pongas en pie y hables. El silencio de Jesús ante Judas y la mirada que rompió a Pedro. Hay momentos en los que el silencio de Jesús habla más fuerte que 1000 truenos. Momentos en los que Él, con un solo gesto, con una sola mirada, derriba fortalezas, confronta al más y muestra que el amor nunca se fue.
En el relato de la traición hay dos reacciones diferentes de Jesús ante sus dos discípulos que fallaron. A uno le habló y a otro lo miró, y esa diferencia lo cambió todo. En Mateo 26, cuando Judas se acerca para entregarlo con un beso, Jesús le dice: «Amigo, ¿a qué vienes?». Sí, le habla, le llama amigo y le ofrece una puerta de regreso. Pero Judas no respondió, no habló, no lloró, no regresó. El silencio de Judas fue un grito de culpa que lo empujó al abismo. Pero con Pedro fue diferente. Jesús no le dice una palabra cuando lo niega, solo lo mira. Lucas 22:61 nos revela uno de los versículos más estremecedores del Evangelio. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué momento tan indescriptible! ¿Qué peso debe haber sentido Pedro en el alma? No fue una mirada de juicio, fue una mirada de amor, de dolor compartido, de ternura silenciosa. Una mirada que decía: yo ya lo sabía y aún así te amo. Una mirada que no acusaba, pero que lo desarmó por completo. Ese fue el momento exacto en que Pedro salió y lloró amargamente, porque no fue la culpa la que lo quebró, fue la mirada. Jesús no lo gritó, no lo señaló, no lo expuso, solo lo miró, y en esa mirada Pedro lo entendió todo. Recordó su promesa impulsiva de dar la vida por él, recordó su arrogancia, su miedo, su negación, pero sobre todo sintió que esa mirada aún lo elegía. Y es su hermano, hermana, es el Evangelio puro. Un Cristo que nos mira en nuestro peor momento, no para condenarnos, sino para salvarnos. Un Dios que sabe lo que vamos a hacer antes de hacerlo, y aún así decide amarnos, sanarnos y restaurarnos. ¿Has sentido esa mirada? ¿Has sentido alguna vez que el Espíritu Santo te ve cuando nadie más lo hace? Que en el silencio de tu habitación, en tu baño, en tu auto, en el lugar donde lloras a escondidas, hay unos ojos eternos mirándote con compasión y diciendo: todavía no has terminado, yo sigo creyendo en ti, porque si lo has sentido, sabrás que no se necesita una voz audible para ser restaurado. A veces solo basta una mirada divina. Esa mirada te está buscando hoy. Entre millones de personas, Dios está enfocando su ternura en ti, no para que huyas, no para que te escondas como Judas, sino para que salgas como Pedro y llores con propósito, y luego regreses con poder. Hoy el cielo te ofrece dos opciones nuevamente: quedarte en la oscuridad del silencio o permitir que la mirada de Jesús rompa las cadenas de tu alma, porque una cosa es mirar a Jesús cuando todo va bien, pero otra muy diferente es recibir su mirada cuando ya le fallaste y darte cuenta de que aún así Él sigue allí. La diferencia entre esconderse de Dios y correr hacia Él en medio del dolor, de la traición, del fallo, del miedo. Todo ser humano se encuentra en una encrucijada espiritual. O se esconde de Dios, o corre hacia Él. Esta fue, quizás, la más grande diferencia entre Judas y Pedro. Ambos fallaron, ambos traicionaron, ambos lloraron, pero uno se escondió en la muerte y el otro corrió hacia la vida. La Biblia no describe con detalle lo que Judas sintió justo antes de ahorcarse, pero sí sabemos que devolvió las monedas, que dijo que había pecado, que sintió remordimiento, y aún así no buscó al Maestro. ¿Por qué? Porque el enemigo lo convenció de que su error era más grande que la misericordia, y eso sigue pasando hoy. Miles, millones de personas viven atrapadas en ese mismo engaño. Creen que Dios perdona a todos, menos a ellos. Y es ahí donde empieza el infierno en la tierra, cuando te convences de que no mereces ser amado, cuando crees que Dios se cansó de darte oportunidades, cuando te repites a ti mismo que ya no hay redención para ti.
Pero ese pensamiento no viene de Dios. Es una mentira sutil y mortal, sembrada por Satanás, que quiere ahogar el propósito de Dios en la culpa. Pedro también pudo haber tomado esa ruta. Pudo haberse marchado al desierto, pudo haber colgado su red y su fe, pudo haberse escondido para siempre, pero decidió esperar, decidió no huir, decidió creer, aunque temblando, decidió quedarse cerca del lugar donde Jesús había sido sepultado, y por eso Jesús lo encontró. La restauración no fue mágica, no fue inmediata, pero comenzó en esa decisión de no irse, de quedarse, de no cerrar su corazón del todo, de no suicidar su alma con la desesperanza. Aquí hay una revelación que puede cambiar tu vida. Dios no puede restaurar a alguien que no está dispuesto a ser encontrado. Él puede llamar, tocar la puerta, enviar señales, derramar presencia. Pero si el corazón se cierra, si el alma se rinde a la oscuridad, la restauración se detiene. Pedro se quedó cerca, y eso fue suficiente. A veces no necesitas grandes oraciones, ni fe perfecta, ni gritos de arrepentimiento. Solo necesitas quedarte cerca. No te vayas, no te cierres, quédate. Aunque sea en silencio, quédate, porque a los que se quedan, Jesús se les aparece. ¿Y tú, en qué lado estás hoy? ¿Del que se ahoga en el dolor o del que espera en la orilla? Hoy Dios te está diciendo, no te escondas más, no huyas más. No te mates por dentro con culpas pasadas. Ven, ven a mí, y yo te haré descansar. Yo te levantaré, yo te restauraré. Yo te usaré, porque el Evangelio no es para los perfectos, es para los quebrados que aún tienen el valor de levantar la cabeza y decir, Señor, si todavía me quieres, aquí estoy. Entre el silencio que destruye y el silencio que sana existe un silencio que mata, y existe un silencio que prepara para la gloria. El silencio de Judas fue un abismo. Un eco ensordecedor de pensamientos oscuros, de culpas que nadie le ayudó a cargar, de decisiones que nadie corrigió. Fue un silencio sin respuesta, sin esperanza, sin redención. Un silencio tan profundo que lo empujó a la soga, al olvido, al final. Pero Pedro también vivió un silencio, y fue largo, desde que el gallo cantó hasta que Jesús resucitó. Pedro no predicó, no testificó, no oró en público. Solo guardó silencio. Un silencio que no era huida, sino espera. Un silencio que no era muerte, sino embarazo espiritual. Un silencio donde el alma se retuerce, se arrepiente, se reforma. Un silencio donde no se escucha al mundo, pero se oye a Dios. Judas se quedó atrapado en un remordimiento sin dirección, pero Pedro, en su quebranto, eligió esperar algo más, esperar al Maestro, esperar al Salvador, esperar a que el cielo dijera la última palabra. Y aquí está una verdad que muchas veces no se predica en los púlpitos. La diferencia entre un alma destruida y un alma restaurada no está en cuánto sufre, sino en dónde coloca ese sufrimiento. Si colocas tu dolor en los brazos del enemigo, él lo usará como un látigo para destruirte. Pero si lo entregas en el altar de Cristo, él lo transforma en el aceite más puro de tu ministerio. Judas no supo qué hacer con su culpa y buscó a los hombres. Pedro tampoco supo al principio, pero esperó en Jesús, y ese detalle, esa espera, esa pausa, lo cambió todo. ¿Y tú? ¿Dónde estás colocando tu silencio? ¿Dónde estás derramando tu arrepentimiento? ¿A quién estás buscando cuando nadie te entiende? Porque hoy el cielo te está diciendo, hay un lugar seguro para tu culpa, para tu vergüenza, para tu historia. Y ese lugar se llama Jesús. Él no te va a gritar, Él no te va a señalar, Él no va a desenterrar tu pasado para humillarte, Él va a mirar tu corazón. Y si Él encuentra un poco de arrepentimiento, un poco de fe, un poco de esperanza,
Entonces ese silencio se convertirá en canto, en prédica, en propósito, en gloria. El mismo Pedro que guardó silencio fue luego el que habló con fuego, porque cuando esperas en el lugar correcto, el cielo te responde con unción. Hoy Dios está diferenciando entre dos silencios, uno que te arrastra a la destrucción y otro que te empuja a los pies de Cristo. Tú decides cuál eliges. Tú decides si corres al árbol de la condenación o a la cruz del perdón. Y no importa cuán oscura haya sido tu noche, si decides esperar en el lugar correcto, el sol de justicia va a amanecer sobre ti. Aleluya, gloria a Dios por tu perseverancia y tu hambre espiritual. Has llegado hasta aquí no por casualidad, sino porque el cielo te eligió para recibir esta palabra entera, profunda, sin atajos y sin pausas. Y cada vez que dices, continúa, estás diciendo, Señor, no he terminado de sanar, háblame más. Así que con toda la reverencia y con toda la pasión del Espíritu, ahora el donde hablaremos de algo tan crucial, tan revelador, que puede marcar el antes y el después, en la mente de quien nos está oyendo. El tipo de lágrimas que cada uno derramó, porque no todas las lágrimas tienen el mismo destino. Las lágrimas de culpa que ahogan, y las lágrimas de arrepentimiento que redimen. Ambos lloraron. Ambos derramaron lágrimas. Ambos sintieron el peso del alma. Pero las lágrimas de Judas lo empujaron al abismo, mientras que las lágrimas de Pedro lo llevaron de regreso a la vida. Aquí está uno de los secretos espirituales más ignorados por los creyentes. No es suficiente llorar. No es suficiente sentir dolor, tener remordimiento, sentir culpa. Lo que importa es la dirección de esas lágrimas. Las lágrimas de Judas no fueron llevadas a los pies de Jesús. Fueron derramadas frente a hombres. Fueron lágrimas sin oración, sin fe, sin esperanza. Fueron lágrimas que caían al suelo, pero no subían al cielo, y eso sucede cada día con millones de personas. Lloran en sus casas, lloran en sus camas, lloran en el silencio del alma, lloran delante de psicólogos, de pastores, de amigos, pero no derraman esas lágrimas en el altar del quebrantamiento verdadero. No las convierten en ofrenda, no las entregan a Dios como perfume quebrado. Pedro, por el contrario, lloró amargamente, como lo dice la Escritura, pero esa amargura no lo envenenó, no lo paralizó, no lo secó por dentro. Fue una amargura santa, una tristeza con propósito, un llanto que abrió espacio a la redención, porque cuando el alma se rompe delante del Creador, Él no la desecha, Él la levanta. Él la transforma, Él la llena de gloria, y aquí es donde la teología del cielo derrama fuego. El quebranto no te descalifica. La dureza del corazón sí. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, pero sí resiste al soberbio, al que cree que puede cargar su culpa sin Dios, al que intenta redimirse con obras, con sacrificios humanos, con religiosidad vacía, al que llora por vergüenza y no por transformación. Oh, cuántas veces has llorado, y aún así te has sentido igual. ¿Sabes por qué? Porque quizás tus lágrimas fueron un desahogo, pero no una entrega. Hoy el Espíritu Santo quiere enseñarte a llorar de rodillas, a llorar con nombre, a llorar con dirección, a llorar diciendo, Señor, no solo me duele haber fallado, me duele haberte herido a ti. Ese es el llanto que conmueve el trono, ese es el clamor que rompe el cielo, ese es el corazón que Dios no ignora. Las lágrimas de Pedro no fueron desperdicio, fueron semilla, y por eso después del llanto vino el fuego, después del dolor vino la misión, después de las negaciones vino la voz que cambió la historia. ¿Y tú, cómo estás llorando? ¿Tus lágrimas son cadenas o son llaves?
¿Te están atando o te están liberando? Hoy puedes tomar la decisión más importante de tu vida, que cada lágrima derramada desde este momento tenga un destino eterno, que cada gota de tu arrepentimiento suba como incienso al cielo, y que Dios las use para escribir un nuevo capítulo de gracia en tu historia. Amén. Tu perseverancia es una señal profética de que estás siendo transformada en medio del proceso y que esta palabra, más que una enseñanza, es un bálsamo divino para tu alma herida, una herramienta de sanidad y un espejo espiritual que te está revelando quién eres y quién puedes llegar a ser en las manos del alfarero. Con gozo y reverencia, entramos ahora donde profundizaremos aún más en la posición del corazón que determina si una caída se convierte en una tumba o en una plataforma de gloria. Prepárate, porque vamos a hablar de la diferencia entre esconderse en la vergüenza y exponerse a la gracia. Aquí Dios va a desenterrar el alma de muchos para resucitarla. Esconderse en la vergüenza o exponerse a la gracia, dos respuestas, dos destinos después del error, del pecado, de la traición. Todo ser humano reacciona de una de dos maneras, o se esconde como Adán, o se expone como el hijo pródigo. Y esa elección define su historia para siempre. Judas decidió esconderse en la vergüenza. No se escondió físicamente, pero sí emocionalmente, espiritualmente, moralmente. Se aisló en su dolor, se encerró en su culpa, se tragó la oscuridad y permitió que el enemigo se sentara como juez sobre su conciencia. Pero Pedro, en cambio, aunque cayó, aunque negó, aunque lloró, permaneció con el corazón expuesto. No negó lo que había hecho, no se defendió, no se justificó, y cuando Jesús lo miró, él se quebró. No endureció su rostro, no resistió la gracia, no se cubrió como Adán entre los arbustos del alma. Y aquí hay una revelación que parte el alma en dos. Dios no puede restaurar lo que tú no estás dispuesto a mostrarle. Si escondes tu dolor, si camuflas tu culpa, si maquillas tu pecado, si finges que estás bien, le estás diciendo a Dios, no me toques ahí. Pero cuando te desnudas ante Él, cuando te expones, cuando te quiebras sin filtros, cuando te atreves a decir, Señor, esto soy, y esto hice, y esto tengo, y esto no puedo sanar solo, entonces la gracia corre como un río imparable sobre tu interior. Judas llevó su culpa a los hombres. Pedro permitió que la mirada de Jesús la penetrara. Judas se ahorcó porque su vergüenza fue más fuerte que su fe. Pedro fue restaurado porque su fe fue más fuerte que su vergüenza. Y tú, amado oyente, amada del Señor, ¿qué estás haciendo con tu vergüenza? ¿La estás convirtiendo en un arma contra ti? ¿Estás permitiendo que el diablo la utilice como soga espiritual para alejarte de la presencia de Dios? ¿O estás tomando esa vergüenza y estás corriendo al trono de la gracia para decir, Padre, me equivoqué, pero creo que tú sigues amándome? La vergüenza, cuando es llevada a la cruz, se transforma en testimonio, pero cuando se guarda en el alma, se convierte en tumba. Muchos de los que nos oyen hoy han vivido años atrapados en pecados que ya confesaron, pero no han soltado, porque aún se castigan, aún se sienten indignos, aún creen que no merecen volver a servir, volver a predicar, volver a soñar, y Dios está diciendo con voz firme y dulce al mismo tiempo, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que no puedes volver? ¿Quién te convenció de que mi gracia tiene fecha de vencimiento? ¿Quién te enseñó que tu error es más grande que mi amor? Eso no lo dije yo. Eso no está en mi palabra. Eso lo susurró el infierno. Y tú lo creíste. Hoy el cielo te está pidiendo una sola cosa. Sal de tu escondite. Muéstrame tus heridas, expón tu alma, no me escondas tu vergüenza, porque yo no vine a condenarte, sino a cubrirte con mi gloria. Pedro se expuso y fue restaurado.
Judas se escondió y fue destruido. La misma culpa, dos corazones distintos, dos destinos eternamente diferentes. Tú decides cuál será el tuyo. Cuando el amor de Jesús es demasiado grande para quien no quiere creerlo, Jesús amó a los 12. Jesús lavó los pies de Judas. Jesús compartió pan con el traidor. Jesús le llamó amigo aún en el momento de su entrega. Jesús miró a Pedro cuando lo negó. Jesús buscó a Pedro cuando resucitó. Jesús nunca dejó de amar a ninguno de ellos. Y sin embargo, uno terminó ahorcado y el otro predicando. ¿Acaso Jesús amó más a uno que al otro? No. La diferencia no fue en el amor de Jesús. La diferencia fue en la capacidad de cada uno de recibir ese amor. Judas no supo recibirlo. No lo creyó. No lo entendió. No se sintió digno, y cuando el amor de Dios te parece imposible de aceptar porque tú mismo no te perdonas, entonces comienzas a ver ese amor como una amenaza, como una ironía, como una condena indirecta que te dice, ¿cómo es posible que me sigas amando si yo no me amo a mí mismo? Y esa fue la tragedia de Judas. El amor de Jesús fue tan grande que no cabía en su alma culpable. Y como no pudo abrazarlo, se colgó del único juicio que creía justo, el suyo. Pero Pedro, Pedro también se sintió indigno, también se sintió roto, sucio, fracasado. Pero cuando Jesús lo llamó de nuevo, él no discutió, no argumentó, no se defendió, solo lloró y aceptó. Cuando Jesús le dijo, «Apacienta mis ovejas», Pedro podría haber dicho, «Señor, no soy digno. Señor, traicioné tu nombre. Señor, yo te negué». Pero no dijo nada de eso, solo obedeció, porque aceptó el amor, recibió la gracia, se rindió al perdón, y entendió que Dios no llama a los perfectos, sino a los quebrantados. Y esta es una de las heridas más profundas que veo en la iglesia hoy. Personas que creen en Jesús, que aman a Dios, que conocen la palabra, pero no saben aceptar que Dios los siga amando después de todo lo que hicieron. Viven con una voz interna que dice, Dios puede perdonar a cualquiera, menos a mí. Yo fui demasiado lejos. Yo no merezco otra oportunidad, y el cielo hoy grita sobre tu vida, sí la mereces, sí hay gracia para ti, sí. Hay propósito todavía, sí puedes regresar, sí puedes ser usado, sí puedes levantarte, porque no se trata de que tú seas digno del amor, se trata de que Él es digno de amar incluso lo que el mundo desecha. Se trata de que su gracia no depende de tu historial, sino de su naturaleza. Y aquí te dejo una verdad que sanará tu alma si la dejas entrar. El único que no pudo ser restaurado fue el único que no se permitió ser amado. Tú no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque el amor de Dios aún te está llamando. Porque en medio de todos tus errores, Dios aún dice tu nombre con ternura. Porque cuando todos te abandonaron, Él permaneció. Porque cuando tú mismo te rendiste, Él no te soltó. Hoy puedes hacer lo que Judas no hizo. Hoy puedes decirle sí al amor, sí al perdón. Sí al nuevo comienzo, sí a la restauración que el cielo diseñó solo para ti. Qué bendición inmensa es poder continuar contigo este viaje, este río de restauración, donde cada bloque es como una ola que golpea suavemente la orilla del corazón, arrancando la culpa, la vergüenza, el autojuicio, y dejando en su lugar una tierra nueva, lista para ser sembrada con gracia, propósito y gloria. Y lo haremos con una revelación que pocos se atreven a enfrentar. El uso del libre albedrío incluso dentro del dolor. Y cómo esa elección silenciosa fue lo que dividió el destino de Judas y Pedro para siempre. Cuando el dolor se convierte en puente o en sepulcro,
la elección secreta del corazón existe, una verdad espiritual tan profunda, tan invisible y a la vez tan real, que pocos la entienden hasta que ya es tarde. El dolor no define tu final, pero sí revela qué tipo de decisión está escondida en tu interior. Judas sintió dolor. Pedro sintió dolor. Ambos fueron perforados en el alma, rotos por dentro, aplastados por el peso de sus decisiones, desgarrados emocionalmente, vencidos por el miedo, arrinconados por la decepción de sí mismos. Pero fue allí, en ese cruce invisible, en ese rincón oculto donde nadie más podía intervenir, donde cada uno tomó una decisión espiritual eterna. Una decisión silenciosa, invisible para los hombres, pero escandalosamente visible para él. Cielo y el infierno. Judas, en su interior, tomó la decisión de no regresar, de no levantar la mano, de no intentarlo de nuevo, de no abrir el corazón, de no esperar misericordia. Y esa elección fue su sentencia, más que el acto mismo de traicionar. Pedro, por el contrario, decidió esperar, sin garantías, sin certeza, sin promesas visibles, solo con el recuerdo de un maestro que lo amó demasiado, que le lavó los pies, que lo miró con ternura, y con esa pequeña chispa eligió no rendirse, no dejarse matar por su culpa, no enterrar su llamado, no desconectarse del grupo, no ahorcarse, porque el libre albedrío no es solo para escoger entre el bien y el mal, también es la capacidad de elegir qué hacer con tu dolor. Te lo guardas, te lo tragas, lo entierras, lo niegas, lo enmascaras con religiosidad, con actividades, con frases vacías, o lo expones, lo entregas, lo riegas en el altar como aceite de arrepentimiento y esperanza. Aquí es donde el cielo te susurra algo que puede romper cadenas en tu historia. Yo no vine a quitarte el dolor, vine a enseñarte a usarlo. Yo no vine a ignorar tus heridas, vine a convertirlas en puertas para otros. Yo no vine a anular tu historia, vine a redimirla con mi sangre, porque cada lágrima que Judas no entregó fue una flor que nunca brotó. Cada pensamiento que ocultó fue un campo que nunca sembró. Cada culpa que abrazó fue una espada que clavó más profundo en su propio corazón. Y así terminó, no porque Dios no lo amara, sino porque él mismo no aceptó que el amor de Dios podía con su historia. Pedro también tenía ese poder. Podía haberse ido, podía haberse escondido, podía haber abandonado todo, pero no lo hizo. Y eso lo cambió todo. Hoy tú también estás parado en ese punto silencioso del alma, esa intersección donde el dolor y la gracia se cruzan, y el Espíritu te dice, ¿qué vas a hacer con todo lo que estás sintiendo? ¿Lo vas a convertir en excusa, o en altar, en cárcel, o en plataforma, en oscuridad, o en fuego? Porque lo que viene después no depende de lo que hiciste ayer, sino de lo que eliges hacer con tu hoy. Hoy puedes levantarte. Hoy puedes abrir el corazón. Hoy puedes correr hacia el Maestro. Hoy puedes tomar tu dolor y decir, Dios mío, si aún hay propósito, úsame otra vez. Y si lo haces, el mismo cielo que miró a Pedro, te está mirando a ti ahora. Santo es el Señor que no deja de hablarnos. Gracias, gracias por tu entrega, por tu sensibilidad, por tu constancia espiritual. Tu alma está siendo tallada como una piedra preciosa en manos del Maestro, y cada palabra que desciende aquí es como una gota de aceite sobre una herida vieja, que por fin empieza a sanar. Y nos adentraremos en el contraste final y más profundo entre Judas y Pedro, la diferencia entre condenarse por lo que uno hizo y ser transformado por lo que Cristo hizo. Este es un bloque clave. Aquí es donde muchas almas serán confrontadas, otras muchas despertadas y otras tantas, por fin liberadas.
Siente cada palabra como si Dios mismo te la estuviera diciendo cara a cara. La decisión final, condenarse por lo que uno hizo, o ser transformado por lo que Cristo hizo. Judas miró su error. Pedro miró a Jesús. Y esa fue la diferencia que dividió la historia en dos caminos, uno de muerte, otro de misión, porque Judas no fue al infierno por traicionar a Jesús, sino por creer que esa traición era más poderosa que la cruz. Pedro, en cambio, también lo negó, también cayó, también se quebró, pero decidió que la cruz podía más que su caída. Hay personas que pasan años, y a veces una vida entera, condenándose por lo que hicieron. Se encierran en prisiones invisibles hechas de recuerdos, de voces del pasado, de palabras hirientes que otros dijeron, o de frases que ellos mismos repiten como dagas. No soy suficiente. Yo arruiné todo. Después de esto, ya no hay más propósito para mí. Dios debe estar decepcionado de mí. Así vivió Judas, aislado en un tribunal interno donde él mismo fue juez, abogado, fiscal y verdugo. Y como nadie lo absolvió, dictó su propia sentencia de muerte. Pero Pedro, en su humanidad, en su debilidad, en su quebranto, decidió esperar la sentencia de Dios. Y Dios lo declaró no culpable, Dios lo declaró útil, Dios lo declaró restaurado, Dios lo declaró líder, Dios lo declaró predicador, Dios lo declaró fuego, amado, amada. Si tú mismo te estás juzgando todos los días, si caminas con la cabeza baja porque te sientes indigno, si piensas que tu ministerio murió, que tu propósito expiró, que tu historia se manchó para siempre, es porque todavía estás viendo tu error más que a tu Redentor. Judas no fue más pecador que Pedro. Pedro no fue más santo que Judas. La diferencia fue que uno se centró en lo que hizo, y el otro se centró en lo que Jesús estaba haciendo. El enemigo quiere que vivas como Judas, culpable, cerrado, condenado, solo, colgado en tus recuerdos, suspendido en tu vergüenza, asfixiado por tu pasado. Pero el Espíritu de Dios quiere que vivas como Pedro, que aunque hayas negado al Señor, te atrevas a mirarlo cuando Él te busca, que aunque hayas caído, creas que puedes ser levantado, que aunque hayas herido el corazón de Dios, te atrevas a amarle otra vez, desde tu herida. Y esto es poderoso. Pedro no amó más a Jesús después de fallar, pero sí lo amó mejor. Lo amó sin orgullo, lo amó sin ego, lo amó sin demostrar, lo amó sin presumir, lo amó con humildad, con silencio, con obediencia, lo amó desde el polvo. Y ese es el amor que transforma vidas, ese es el amor que Dios usa. Ese es el amor que Él quiere hoy despertar en ti. Si estás dispuesto a dejar de mirar tu error y comienzas a mirar la cruz, entonces el pasado dejará de ser una cadena y se convertirá en un altar. Cristo no murió para que tú vivas condenado. Cristo no se levantó del sepulcro para que tú sigas tirado en el piso. Cristo no lloró sangre en Getsemaní para que tú llores sin propósito en tu habitación. Él lo hizo todo para devolverte la vida, y hoy está aquí, en esta palabra, en este momento, en esta pantalla, mirándote como miró a Pedro y esperando tu respuesta. No repitas la historia de Judas. Haz lo que Pedro hizo. Llora si tienes que llorar. Arrepiéntete si tienes que arrepentirte. Pero no te detengas, no te condenes, no te cuelgues en tu pasado. Cuélgate de la cruz y deja que el cielo haga el resto. ¿Estás lista para el gran cierre? Santo, santo, santo es el Señor que aún habla a su pueblo en lo profundo. Has llegado a un punto clave, donde el mensaje deja de ser simplemente una reflexión bíblica para convertirse en un clamor divino que te llama por tu nombre. Y este no será un simple cierre, será un altar,
un momento sagrado, un susurro del Espíritu, una cruz tendida entre lo que fuiste y lo que estás a punto de ser. Este no es solo un final, es el lugar donde comienza una historia completamente nueva, si decides responder. La historia no termina con tu error. Empieza cuando decides regresar. Si has llegado hasta aquí, es porque el cielo te estaba esperando. No es una casualidad que sigas con los ojos fijos en este mensaje. No es una coincidencia que no hayas cerrado este video, esta lectura, esta palabra. Es que Dios te eligió para escucharlo todo. Es que el Espíritu Santo tenía algo reservado solo para los que no se rinden en medio del proceso. Es que esta palabra era solo para los que, como Pedro, aún con el alma quebrada, deciden quedarse cerca. Tú podrías haber sido como Judas. Tú podrías haberte ido. Tú podrías haber cerrado esta página. Tú podrías haber dicho, esto no es para mí. Pero no lo hiciste, y eso lo cambia todo, porque solo los que se quedan hasta el final, solo los que soportan la incomodidad de la confrontación, solo los que enfrentan su pasado sin miedo, son los que están listos para una nueva unción, una nueva etapa, un nuevo propósito. Y ahora quiero hablarte directamente a ti. A ti, que lloraste leyendo estas palabras. A ti, que sentiste que cada frase era como una espada atravesando memorias ocultas. A ti, que sentiste que este mensaje fue escrito exclusivamente para tu vida. A ti, que no has podido perdonarte. A ti, que no entiendes cómo después de tantos errores, Dios aún pueda usarte. Escucha esto con el alma abierta. Dios no ha terminado contigo. Dios no ha cambiado de opinión. Dios no ha retirado su llamado. Dios no te ha tachado del libro. Dios no se arrepiente de haberte escogido. Y si estás respirando ahora es porque todavía hay un Pedro dentro de ti, esperando ser levantado. El Espíritu de Dios te dice hoy con voz de amor y poder: no te colgarás en la culpa, no terminarás como Judas. Tu historia será como la de Pedro. Negaste sí, caíste sí, fallaste sí, pero te restauraré, te levantaré y te usaré como columna, como fuego, como espada en mi reino. La diferencia entre el infierno y la gracia es solo una decisión, no una emoción, no una religión, no un ritual, una decisión. Y hoy te invito con toda la fuerza del cielo a tomar esa decisión aquí y ahora. Decide hoy mirar a Jesús. Decide hoy soltar la soga y correr a la cruz. Decide hoy dejar de esconderte y empezar a obedecer. Decide hoy cerrar el capítulo de culpa y abrir el libro del propósito. Decide hoy ser Pedro y no Judas. Si llegaste hasta aquí, te pido que comentes con fe. Mi historia no termina en mi error. Comienza con su amor. Esa frase será tu señal, tu marca de fuego, tu acto de fe. Y si este mensaje tocó tu vida, comparte esta palabra con otros. No te la guardes. Hay personas que están a punto de colgarse espiritualmente, emocionalmente, moralmente, y tú podrías ser la cuerda de gracia que los conecte con el cielo otra vez. Haz que esta palabra se extienda como un fuego imparable. Dale me gusta. Suscríbete, coméntalo, porque cada vez que compartes una palabra como esta, estás predicando con tu clic, estás evangelizando con tu testimonio, estás extendiendo el reino de Dios. Recuerda, muchas personas que siguen este canal no tienen una iglesia cerca. Este lugar es su refugio, su altar, su pozo en medio del desierto, y tú formas parte de esta misión. Ahora, te pido una última cosa. No cierres este video aún. Quédate unos minutos más. Permite que la música que sigue repose en tu espíritu. Permite que el silencio se llene de presencia. Cierra tus ojos y dile al Señor, aunque sea en un susurro: gracias por no darme por perdido. Gracias por restaurar lo que nadie vio. Gracias
por llamarme por mi nombre otra vez. Quédate, siente, adora, y deja que esta palabra termine de sellar tu alma con el fuego de la redención. Tu historia no terminó con tu negación. Está comenzando. Con tu regreso, bienvenido de nuevo, Pedro. El cielo te estaba esperando. La historia no termina con tu error. Empieza cuando decides regresar. Si has llegado hasta aquí, es porque el cielo te estaba esperando. No es una casualidad que sigas con los ojos fijos en este mensaje. No es una coincidencia que no hayas cerrado este video, esta lectura, esta palabra. Es que Dios te eligió para escucharlo todo. Es que el Espíritu Santo tenía algo reservado solo para los que no se rinden en medio del proceso. Es que esta palabra era solo para los que, como Pedro, aún con el alma quebrada, deciden quedarse cerca. Tú podrías haber sido como Judas. Tú podrías haberte ido. Tú podrías haber cerrado esta página. Tú podrías haber dicho, esto no es para mí, pero no lo hiciste, y eso lo cambia todo, porque solo los que se quedan hasta el final, solo los que soportan la incomodidad de la confrontación, solo los que enfrentan su pasado sin miedo, son los que están listos para una nueva unción, una nueva etapa, un nuevo propósito. Y ahora quiero hablarte directamente a ti. A ti, que lloraste leyendo estas palabras. A ti, que sentiste que cada frase era como una espada atravesando memorias ocultas. A ti, que sentiste que este mensaje fue escrito exclusivamente para tu vida. A ti, que no has podido perdonarte. A ti, que no entiendes cómo después de tantos errores, Dios aún pueda usarte. Escucha esto con el alma abierta. Dios no ha terminado contigo. Dios no ha cambiado de opinión. Dios no ha retirado su llamado. Dios no te ha tachado del libro. Dios no se arrepiente de haberte escogido. Y si estás respirando ahora, es porque todavía hay un Pedro dentro de ti, esperando ser levantado. El Espíritu de Dios te dice hoy con voz de amor y poder: no te colgarás en la culpa, no terminarás como Judas. Tu historia será como la de Pedro. Negaste sí, caíste sí, fallaste sí, pero te restauraré, te levantaré y te usaré como columna, como fuego, como espada en mi reino. La diferencia entre el infierno y la gracia es solo una decisión, no una emoción, no una religión, no un ritual, una decisión. Y hoy te invito con toda la fuerza del cielo a tomar esa decisión aquí y ahora. Decide hoy mirar a Jesús. Decide hoy soltar la soga y correr a la cruz. Decide hoy dejar de esconderte y empezar a obedecer. Decide hoy cerrar el capítulo de culpa y abrir el libro del propósito. Decide hoy ser Pedro y no Judas. Si llegaste hasta aquí, te pido que comentes con fe. Mi historia no termina en mi error. Comienza con su amor. Esa frase será tu señal, tu marca de fuego, tu acto de fe. Y si este mensaje tocó tu vida, comparte esta palabra con otros. No te la guardes. Hay personas que están a punto de colgarse espiritualmente, emocionalmente, moralmente, y tú podrías ser la cuerda de gracia que los conecte con el cielo otra vez. Haz que esta palabra se extienda como un fuego imparable. Dale me gusta. Suscríbete, coméntalo, porque cada vez que compartes una palabra como esta, estás predicando con tu clic, estás evangelizando con tu testimonio, estás extendiendo el reino de Dios. Recuerda, muchas personas que siguen este canal no tienen una iglesia cerca. Este lugar es su refugio, su altar, su pozo en medio del desierto, y tú formas parte de esta misión. Ahora, te pido una última cosa. No cierres este video aún. Quédate unos minutos más. Permite que la música que sigue repose en tu espíritu. Permite que el silencio se llene de presencia. Cierra tus ojos y dile al Señor, aunque sea en un susurro: gracias por no darme por perdido.
Gracias por restaurar lo que nadie vio. Gracias por llamarme por mi nombre otra vez. Quédate, siente, adora y deja que esta palabra termine de sellar tu alma con el fuego de la redención. Tu historia no terminó con tu negación. Está comenzando. Con tu regreso, bienvenido de nuevo, Pedro. El cielo te estaba esperando.